A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Michelle Mietze les da la más cordial bienvenida a Minuto. Gracias por acompañarnos a través de 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y a través de Canal 2, la imagen de la radio a través de su compañía de cable o bien a través de nuestra señal en televisión abierta. Usted probablemente, si es dueño de un vehículo, una moto, sentirá un pellizco particularmente fuerte cuando se trate de pagar el derecho de circulación de este año. Y es que precisamente el Ministerio de Hacienda realizó días atrás la publicación de un listado con el nuevo valor fiscal de los vehículos, esto en el diario oficial La Gaceta. La Dirección General de Tributación subió el valor fiscal a un 70% del parque automotor del país, y por lo tanto el impuesto al ruedo que tienen que pagar, el marchamo 2013, tendría un alza promedio de aproximadamente un 12%, que se aplicaría, por supuesto, luego de la realización de un estudio de mercado sobre el cual se habría basado tributación directa para poder hacer esta recalificación en el valor fiscal de los vehículos. La Asociación de Consumidores de Costa Rica considera que esto es una forma de aplicar un plan fiscal a la brava. Así lo dijeron en nuestros micrófonos días atrás, y por eso el día de hoy hemos invitado, y ya nos acompaña en nuestros estudios, don Gilberto Campos, quien es vicepresidente de esta organización. Don Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido, y tal vez explicarle a los costarricenses cómo no es tanto un aumento en el impuesto al ruedo como tal, o los derechos de circulación, es más bien la recalificación de lo que supuestamente están valorados nuestros vehículos, lo que hace que incremente el marchamo para este 2013. Por favor, buenos días. Muchísimas gracias, doña Michelle, y muchísimas gracias a todos los amigos radioescuchas que nos regalan estos minutos para escuchar a profundidad este tema tan significativo y tan sensible para el país. Cuando se toca el tema del marchamo, yo creo que alguien en el gobierno de la República no pensó cuál era la dimensión de tocar este tema cuando se afecta directamente a más de 1.200.000 propietarios de vehículos en nuestro país. Estamos hablando de fuerza de trabajo, estamos hablando de transporte, estamos hablando de lo que a la gente le ha costado, porque es un bien duradero, y lo que a la gente le cuesta hacerse de ese bien duradero. Entonces, con el fracaso del plan fiscal en la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, y con la entrada del nuevo ministro del Ministerio de Hacienda, se empiezan a ver una serie de decisiones que de manera forzada, nos parece a nosotros, empiezan a interpretar la ley de manera tal que se empiezan a recalificar, se empiezan a establecer impuestos, se empiezan a generar una serie de acciones tendientes a ampliar esa recaudación, que a lo que a nosotros nos parece es que sencillamente le dieron la orden al Ministerio de Hacienda de decir tiene que recaudar más y tiene que ver cómo lo hace. Entonces, el tema de la revalorización de los vehículos no es un tema aislado. Nosotros lo podemos ver con el tema del impuesto a las carnes, por ejemplo, cuando el Ministerio de Hacienda impone prácticamente a rajatablas en un decreto un procedimiento técnico que no está asociado con la naturaleza de los cortes de carne, que ellos dicen que son finos, para nosotros son sencillamente caros, no finos, pero bueno, ellos dicen que son finos, y lo que hace es golpear a la clase más pobre, que solamente puede pagar la carne más dura. Entonces, al gravar el impuesto, al grabar con el 13% de impuesto de ventas este procedimiento, pues sencillamente recauda más, pero golpea a la clase más pobre. El tema del impuesto del servicio de Internet, aplicar el impuesto de ventas al servicio de Internet, es una interpretación del Ministerio de Hacienda que no está establecido explícitamente así. Es decir, se valen del concepto de la palabra similares para grabar el servicio de Internet, y eso también lo vamos posiblemente a recurrir en el primer trimestre del año entrante. No contentos con eso, aplican también el tema de los impuestos a las compras por Internet,
¿verdad? Y ahora el tema de la revaloración del marchamo. Entonces, no es algo aislado, es decir, hay una línea del Ministerio de Hacienda de buscar plata de donde sea. Y de donde sea significa de los bolsillos de los costarricenses. Entonces, el tema de la revaloración del marchamo, efectivamente, al ser un tema tan sensible, porque es un tema propiedad propiamente de la gente, de lo que la gente siente, de lo que verdaderamente le duele, y estamos afectando ahí no solamente el tema de los impuestos a través de Hacienda, sino también el tema de los reaseguros, o el tema de la siniestralidad de la que habla el Instituto Nacional de Seguros, incluso a la cifra de antier, si mal no recuerdo, el Instituto Nacional de Seguros decía que solamente había pagado entre un 12 y un 13%. La gente está como a la espera de está a la expectativa, y esto no es casualidad. Veamos lo que está ocurriendo en el país. Dos acciones del diputado Luis Fishman Sonsinski, una acción de inconstitucionalidad, otra un recurso de amparo. La medida cautelar solicitada por Consumidores de Costa Rica, que ya nos respondió el Tribunal Contencioso Administrativo, esto no lo hemos dado a conocer, lo estamos dando a conocer en este momento, nos están rechazando la medida cautelar, pero le están dando al Estado audiencia para que responda los cuestionamientos que le está haciendo Consumidores de Costa Rica. Entonces le está otorgando el plazo de 3 días al Ministerio de Hacienda, y el tribunal incluyó dentro de la demanda, cosa que nosotros no lo habíamos hecho, al Instituto Nacional de Seguros. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué sucede? Bueno, eso es un detalle importante. Precisamente Consumidores de Costa Rica había acudido al Tribunal Contencioso Administrativo para poder detener el cobro del marchamo. Lo que ellos decían es que no se podía hacer esta revalorización del valor fiscal de los vehículos. Vía telefónica tengo a doña Marieta Montero, ella es jefa de valoración de tributación directa. Doña Marieta, tal vez si usted nos puede explicar de a dónde viene este esfuerzo o esta intención de revalorizar el valor fiscal de los vehículos, que a final de cuentas lo que termina haciendo es aumentándole la factura a muchísimos costarricenses que tenemos vehículos, y uno no ve ni siquiera el efecto de la depreciación. Esa es la parte que a uno le parece increíble. Si usted tiene un carro modelo 2000, 2001, uno esperaría que conforme va pasando el tiempo, por esa depreciación, el valor de ese impuesto pues vaya también disminuyendo y que sea acorde, pero cuidado, y a muchísima gente lo que le pasó es que le subió, y si le bajó 2,000 colones. ¿No es esto algo que finalmente lo que hace es distorsionar en primer lugar el mercado y afectar a muchísima gente cuyo vehículo es su machete? Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha, doña Marieta? ¿Me escuchó la pregunta? Sí, usted pregunta acerca del proceso de revalorización. Correcto, de los vehículos. Entonces le preguntaba yo que si finalmente esta revalorización que ustedes hicieron y que afecta a muchas personas, lo que deja completamente por fuera es el tema de los vehículos tienen una depreciación anual, y sin embargo aquí parece que más bien se están apreciando. Paga uno más por el marchamo, el vehículo se supone que tiene un valor mayor, y mentiras, el carro cuando usted llegue y lo quiere vender no le cuesta lo mismo que el día que estaba nuevo. ¿Por qué se hace esta valorización? Bueno, primero que todo, para aclarar ahí conceptos, el concepto no es revalorización, sino lo que se hizo aquí fue actualización de los valores, y se actualizaron de acuerdo a un estudio de mercado que hizo Hacienda. O sea, Hacienda todos los años aplica la fórmula que establece la ley, donde se contempla la depreciación y la inflación. Ambos factores lo que hacen es que sube o baja un índice que se aplica, que se denomina así, índice de evaluación, y puede hacer que algunos años haga una disminución en el valor de un 5% dependiendo de cómo ha estado la inflación, como en este año que también se aplicó ese índice y se hizo una disminución de un 5,53%. Sin embargo, el valor de mercado propiamente, la ley establece que se tiene que cobrar el impuesto a la propiedad sobre valor de mercado. Entonces todos los años Hacienda ha venido revisando por marcas, no general. Este año, desde enero, nos solicitó de parte del despacho que se hiciera una revisión completa de toda esa valoración, debido a que había múltiples quejas de parte de los usuarios, precisamente porque la importación, los vehículos estaban ingresando con valores bajos, y entonces eso incidía en el valor de mercado.
procedimos efectivamente a hacer ese estudio de mercado y determinamos que sí, que había vehículos que tenían valores extremadamente bajos con relación al precio en que se estaban vendiendo en el mercado. Pero finalmente ese es un problema de los importadores y que allí, a final de cuentas, creo que se tenía que hacer el ajuste para efectos de quienes están importando los vehículos. Pero aquí tenemos una afectación de otro tipo y es para quienes están pagando el marchamo, para este 1.100.000 y resto mil de vehículos, cuyo usted dice que no es una revalorización. Bueno, se está actualizando el valor, términos más o menos, creo que lo que pasó es que se cambió ese valor fiscal y eso tiene un impacto desde el punto de vista del cálculo de cuánto lo que tenemos que pagar por marchamo, doña Marieta. ¿No se hizo algo que finalmente afecta y está distorsionando el mercado? Vuelvo a lo mismo, un tema es la importación y que allí eso podría tener un efecto sobre quienes están dejando de pagar un impuesto de importación versus las personas que están pagando otro precio a la hora de comprarle a sus importadores el carro. Es otra cosa, cuando usted va a las agencias de carros usados o nuevos, usted paga el valor de mercado. Aquí el tema era con los importadores. No están castigando finalmente al consumidor, que es el que lleva las de perder. Bueno, la ley establece que el valor o el parámetro, la base imponible sobre la cual se debe calcular el valor para efectos de cálculo de marchamos es el mercado interno. Entonces el estudio se hace en el mercado interno, propiamente de cuál es el valor en el cual se están vendiendo esos vehículos. Se estableció una muestra de todos los vehículos que estaban circulando, todas las marcas, diferentes periodos, y determinamos que lo que se venía realizando era una valoración, digamos por así decirlo, incorrecta, o sea, menor de lo que debía establecerse de acuerdo a lo que el mercado estaba señalando. Entonces, eso es lo que se hizo, más bien lo que estaba distorsionando el mercado es precisamente que se estuvieran dando valores inferiores a lo que los que tenía Hacienda, valores totalmente diferentes a los que en el mercado se estaban dando. Entonces, por ejemplo, un RAV4, Hacienda lo tenía valorado en 3 millones de colones, mientras que en el precio de venta al mercado, ese RAV4 podría estar en 5 millones, 6 millones de colones. Eso sí distorsiona el mercado. Permítame un segundito, doña Marieta. Don Gilberto quisiera poder replicar lo dicho por usted. Gracias. Mire, aquí nosotros no estamos cuestionando en ningún momento la potestad legal que tiene Hacienda de hacer actualizaciones de revaloración de los vehículos. No, en ningún momento. Lo que estamos cuestionando es la forma en la que se hizo ese procedimiento. Es decir, desde nuestra perspectiva hay un tema sorpresivo aquí. Hay un tema sorpresivo porque la gente no sabía en ningún momento que le iban a revalorar el vehículo. Es más, incluso mucha gente que toma la previsión de ahorrar todo el año para pagar el marchamo al final, gente ordenada, gente que hace planificación presupuestaria y demás, planificación del hogar, sencillamente cuando llega a diciembre se encuentra con que le faltan 50.000, 60.000, 100.000 o 1 millón de colones, dependiendo de ese ajuste. Entonces, desde nuestra perspectiva, el tema debió haber sido así. Si se dio la orden de actualizar, entonces hagamos un estudio de mercado que nos lleve un tiempo prudencial, comprender, conocer el mercado de los vehículos, porque el mercado de los vehículos es bastante complicado. Desde la situación que está exponiendo doña Marieta, que es absolutamente real, es decir, vehículos que entran al país con valores fiscales muy bajos y que se venden con valores de mercado muy altos, hasta temas de vehículos que entran aquí y no se sabe si el vehículo fue chocado en los Estados Unidos o en algún otro lugar y le dieron pérdida total y aquí se lo trajeron reconstruido o con odómetros alterados o alguna cosa así. No, es compleja la situación. Desde nuestra perspectiva, el acto administrativo debería haber estado conformado por el peritaje de cada vehículo, porque no es el mismo valor que va a tener, si estamos hablando de valor de mercado, no es el mismo valor que va a tener, para tomar el ejemplo de doña Marieta, un RAV4, por ejemplo, modelo 2011, que esté como nuevo o que esté en excelentes condiciones, o un RAV4 2011 que esté en gatas producto de un choque que prácticamente le hayan dado casi pérdida total. No es el mismo valor de mercado. Y sin embargo se estandariza como que... Y sin embargo se estandariza. Desde nuestra perspectiva, Hacienda, que efectivamente haber tenido que realizar una valoración propietario por propietario, y hay instrumentos para hacerlo, porque no ponen, por ejemplo, para dar
posibles soluciones a este tema, no solamente la crítica, inspectores en el tema de la revisión técnica, que hayan inspectores de Hacienda en revisión técnica vehicular y que inspeccionen cada vehículo que pasa por ahí para ver si efectivamente corresponde o no corresponde, con base en una estadística levantada por el Ministerio de Hacienda y que pueda demostrar un valor promedio y que con base en ese valor promedio se haga una valoración de cada vehículo. Ahí sí. El tema es que se recibe la orden, se hace la actualización y después sale a consulta un reglamento, que creo que está en consulta un reglamento para legitimar esos cambios de fórmula de valoración. Es decir, desde nuestra perspectiva, y aquí yo quisiera que se entienda esta idea, hay una sorpresa que le dan al usuario, al ciudadano que paga el impuesto, ¿verdad? Y que desde nuestra perspectiva se están violentando derechos de legalidad del consumidor, de los propietarios, y que ahí es donde nosotros nos apuntamos. Estando rechazada la medida que ustedes presentaron la medida cautelar que ustedes presentaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo, don Gilberto, ¿cuál sería el próximo paso? Quisiera volver al tema. Esto es en el caso de los vehículos. Hay una serie de impuestos que se han modificado o que se han impuesto sobre otros bienes o servicios. ¿Cuál sería el actuar de consumidores de Costa Rica en el entendido de que piensan que esto es una forma solapada, velada, de aumentar la recaudación fiscal? Vean, nosotros, y esto hay que aclararlo, los impuestos tienen que cobrarse correcta y adecuadamente, pero el tema es lo correcto y lo adecuado, es decir, la forma. Y la forma en este tema de los vehículos, desde nuestra perspectiva, no es la idónea. Debió haber sido más pausada para evitar este tipo de conflictos. Informada. Porque aquí lo que se hace es pecar de poca transparencia. Es decir, no hay cuestionamiento de la legalidad, no hay cuestionamiento de la potestad del Estado, sino sencillamente están aplicando una cuestión por sorpresiva. Y desde el punto de vista de lo que usted me preguntaba, doña Michelle, pues obviamente ya nosotros estamos realizando las valoraciones para recurrir cada uno de estos impuestos que por interpretación Hacienda ha hecho. Y finalmente hay que reconocer que los impuestos, así como son importantes cobrarlos y pagarlos por la demanda que tenemos de servicios por parte del Estado, creo que también tiene un efecto desde el punto de vista inflacionario. Esos son impuestos que se los van a trasladar a final de cuentas al consumidor, al comprador. Esa persona que no estaba pagando los impuestos que le correspondía porque estaba importando vehículos con un valor fiscal bajísimo, eso al final de cuentas se lo va a traspasar al consumidor. Este es un tema verdaderamente significativo. El trabajo que tiene que haber del Estado es velar porque esos márgenes no sean exagerados en el comercio. Y el Ministerio de Economía tiene la potestad para hacerlo, tiene los instrumentos legales para hacerlo. ¿Se está haciendo? No se está haciendo, ni ahí ni en muchos otros mercados. Ese es el caso de los mismos importadores que nuevamente con una cotización del dólar bastante baja nunca le trasladaron al consumidor precios más cómodos. Eso para poner un ejemplo que tal vez puede tocar mucho más bienes que un carro, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho, desgraciadamente, hay empresarios, no todos, hay empresarios que pareciera que quieren cubrir todos sus costos de operación con 10 transacciones, o con menos si pueden, o con una transacción. Y eso no puede ser, porque eso va en detrimento del consumidor, infla los valores de mercado, porque en este momento el precio de un RAV4, por ejemplo, como podría decir doña Marieta, en el mercado puede andar por 6 millones, 7 millones, 8 millones, y ese es el valor real, o ese es el valor que se quieren ganar. Es decir, esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Es decir, aquí hay una cadena para determinar el valor el costo y el valor de un vehículo. No es que yo le asigne, por ejemplo, el valor a algo sentimentalmente, emotivamente o de acuerdo a la expectativa de ganancia que yo quiero. No, hay un costo de compra, hay un costo primero de fabricación, de compra, de comercialización. Hay que analizar toda la cadena y determinar si ese es el precio y con base en eso determinar mi margen de ganancia. Pero mi margen de ganancia no puede ser del 1000%, no puede ser del 500%. Es decir, ahí es donde estamos nosotros empezando a pensar. Don Gilberto, ¿qué acciones estarían tomando a futuro con las mismas cámaras de comercio, la misma Cámara Costarricense Automotriz que brincó, que fue una de las que brincó, pero qué acciones se va a tomar con ellos? Porque aquí está el tema de fondo, ¿verdad? No se trata de que ellos pierden, es que es un tema, porque no estaban perdiendo, estaban ganando, es un tema que ganan más algunos. ¿Qué acciones estaría tomando directamente con estas cámaras para concientizar nuevamente del peso que eso está teniendo sobre los consumidores, que finalmente son los que pagan ese precio adicional? Mira, hasta el momento no hemos tenido acercamiento con ninguna cámara, ni automotriz, ni de comercio, ni nada sobre estos temas.
estamos empezando una lucha prácticamente solos. Sí nos ha dado apoyo el bufete Riva Vaso, que es un bufete especializado en temas administrativos, y ellos son los que nos han estado aportando esa expertise, pero como una colaboración en la organización, esperamos que esta lucha no la vemos solos, ¿verdad? Porque a final de cuentas, si bien es cierto, hay un impacto para los consumidores, lo cierto del caso es que hay un impacto para el mercado. Porque ya los comerciantes, los importadores, pues efectivamente ya están empezando a rasgarse las vestiduras diciendo que se van a cerrar empresas, que hay 2.000 empresas en juego, que hay 2.000 empresas familiares que se van a cerrar, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el momento han sobrevivido a costa de estos márgenes. Veamos a ver, entonces revisemos los márgenes y determinemos si pueden sobrevivir o no. Doña Marieta me pregunta, Zúñiga a través de Twitter. ¿Estos estudios de mercado que ustedes realizaron para poder actualizar el valor fiscal de los vehículos están disponibles en alguna parte para poder revisarlos? Doña Marieta. Aquí hay un expediente administrativo levantado al efecto donde absolutamente se tiene todo el respaldo documental, todas las pruebas, todas las investigaciones que hicieron todos nuestros peritos en todas las agencias a nivel nacional. También consultas que se hicieron por internet en las diferentes páginas, y todo está disponible, toda la muestra estadística, pueden perfectamente acceder a ella cuando ustedes lo gusten. Es importante también saber que cuando se hace la publicación de todos los valores de los vehículos, cualquier persona que considere que ese valor no es de acuerdo a lo que se establece en el mercado puede impugnarlos, y para eso es que precisamente se hace toda la publicación de estos valores. Puede impugnarlo, puede indicar cuáles son las razones por las cuales ellos creen que es vehículo que se... Pero de alguna manera u otra está uno entre la espada y la pared. Le damos atención a esa solicitud y procedemos, si hay que bajarlo de acuerdo a eso, pues procedemos inmediatamente a bajar el valor. Gracias. De acuerdo a las pruebas que se presenten de parte del contribuyente que se considere afectado. Gracias, doña Marieta. Allí yo siento que de alguna manera u otra uno como consumidor queda en una trampa, porque sí, uno puede impugnarlo, pero a partir del 31 de diciembre o 1 de enero, 12:00, si usted no anda con el marchamo y todavía no le han resuelto el tema de la impugnación, ¿quién es el que tiene que pagar la multa? El consumidor. Y finalmente esto llega, perdone doña Marieta, antes de que usted antes de que me interrumpa, nada más quería terminar la idea. Creo que aquí un tema que es relevante es el hecho de que ustedes lo sacaron 10 días antes de que se iniciara el cobro del marchamo, una semana antes del cobro del marchamo. Entonces, ¿qué tiempo va a tener efectivamente uno como consumidor y como usuario de poder validar sus derechos si tiene dudas sobre el procedimiento? Bueno, desafortunadamente perdimos a doña Marieta, nos cortó la llamada, queríamos tener la opinión de ella. Para finalizar, estamos en el último minuto. Sí. Vea, aquí, como usted bien dice, doña Michelle, desde nuestra perspectiva es una trampa. Es una trampa para el consumidor, porque al final de cuentas, hacerlo tan cercano al marchamo se está jugando con la fecha límite del marchamo y con la multa. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Pagar por miedo. Voy a pagar el impuesto porque no me hagan la multa, porque la multa es un multón según la ley de tránsito. Y si ya pagué y después impugno, puede haber una posibilidad de que uno le reembolsen. Ese procedimiento es larguísimo. Y viene la otra parte, es decir, se le está trasladando al consumidor una responsabilidad que no es del consumidor. Es decir, la responsabilidad de hacerlo bien y de evitar estos posibles reclamos de la gente es del Estado. El Estado tiene que hacer el procedimiento lo más transparente posible para que la gente pueda verificar si lo que están haciendo es... Y yo le voy a decir que el acceso a un expediente administrativo, pues no todo el mundo lo tiene. Y entonces, pensemos en los propietarios que son profesionales, pero los que no son profesionales, que no entienden un expediente administrativo, ni siquiera cómo se conforma. Es decir, aquí estamos hablando de que el Estado debería prever la menor cantidad de yerros para que la gente pague lo que tiene que pagar, y no que tenga que estar buscando 4 estudios de mercado que se los van a cobrar, certificaciones que se las van a cobrar, autenticaciones que se las van a cobrar, declaraciones juradas y fotografías que tiene que presentar para un trámite incierto. No tiene sentido.
Agradecerle muchísimo a Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica. Por supuesto, le invitamos a que se mantenga informado a través de nuestra página web www.monumental.co.cr y en nuestras ediciones regulares de noticias sobre lo que acontezca con el cobro del marchamo. Gracias, don Gilberto, y a ustedes gracias por haber estado con nosotros aquí en Minuto a Minuto. Mañana, si Dios lo permite, otra interesante entrevista. Hablaremos de la próxima edición de los Juegos Nacionales con el ministro del Deporte, William Corrales. Buenas tardes. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.